hoy vamos a hablar lo poco, digamos, que vais a ver de derecho sucesorio en el ámbito internacional va a ser en la figura del fideicomiso, ¿vale? Y concretamente el modelo del fideicomiso en el ámbito intervivos. Esto es una figura muy interesante, ¿vale? De hecho, digamos, en el material que tenéis os lo analiza dentro del ámbito del sistema anglosajón, el ámbito del sistema francés y en el ámbito de la ley andorrana. Y dirás, ostras, ¿y por qué no hay una mención respecto al derecho español? Pues básicamente porque esta figura es ilegal en España. O sea, es una de esas curiosidades que tiene a veces el derecho español cuando uno estudia normativa jurídica de otros estados en el ámbito comparado, o sobre todo, yo qué sé, vemos en las películas americanas, ¿no? Oh, porque va a hacer un trust y va a hacer un no sé qué y tal. Y dices, ¡guau! ¿No? Qué estructura tan curiosa y tal. ¿Y cómo que aquí no? No, pues aquí no sencillamente porque aquí esa figura no solamente no es que no exista, sino que es que la propia ley española la considera delictiva. Cuando existen las figuras típicas del trust en España se incardinan dentro del Código Penal en la figura normalmente de la tipicidad de la estafa o de negocios vinculados con la estafa. O sea que imagínate por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco en este caso cómo es el concepto y cómo estos tres sistemas jurídicos, insisto, el anglosajón, el francés y el andorrano lo regulan. Esto respecto al primer tema que tendríamos que ver hoy, ¿no? Y en el segundo tema, pues un concepto ya más general respecto al concepto de negocio jurídico por excelencia, que es la compraventa, ¿no? El concepto de derecho uniforme en la compraventa internacional y sobre todo ver cuáles son los que se llaman normalmente puntos de enganche. Esto es un concepto muy de derecho internacional privado respecto a qué cláusulas tipo, qué cláusulas estereotipadas existen y cuál es la interpretación de esas cláusulas de forma de que en las compraventas internacionales ello no genere conflicto entre las partes. ¿Vale? Bien, pues sentado lo anterior, ¿vale? Me pongo en harina. A ver, sabéis que a veces el ordenador me juega malas pasadas. Vamos allá. Dice, ostras, pero perdonad, ¿eh? Sí, buenas tardes, dígame. Sí, pero lo sé, perdona, pero es que me pillas que estoy en medio de la universidad, que estoy dando una clase y lo he pillado porque el número no lo conocía. De todos modos, mira, salgo a las 7 de la clase, me comprometo a llamarte a esa hora porque el motivo por qué no he contestado a él es porque, bueno, han pasado una serie de hechos. Básicamente tenemos al compañero Jordi Piella en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte. Sí, le dio un derrame cerebral y un infarto el lunes. La operación de corazón fue bien, pero en el postoperatorio en la UCI le ha fallado el pulmón y hoy le han fallado ambos riñones. Entonces estamos todos en el despacho en cuadro. Pero bueno, yo te llamo porque, o sea, digamos, él igualmente lo iban a operar porque estaba muy delicado el 26 de junio, ya estaba previsto que le operasen justamente las coronarias y tal. Entonces, bueno, digamos que tenemos un plan de contingencia preparado, pero bueno, también es verdad que hemos estado por eso. No. Te llamo a las 7 de la tarde, ¿te parece? Y te explico, tú me preguntas las dudas que tengas, lo que sea, ¿vale? Bueno, es que estaré con los críos. Tengo cuatro y mi mujer si no me corta la cabeza a esas horas ya. Si me quieres por la mañana, mañana a la hora que quieras tengo libre. Ujú. Fenomenal. Perfecto. Venga, pues quedamos así. Muchísimas gracias. Hasta luego. Perdón, pero es que a veces, lo dicho, a veces nos saltan cosas o nos asaltan, la vida nos asalta. Como os decía, en esta unidad lo que vamos a ver y vamos a discutir es el concepto del fideicomiso, ¿vale? Por el nombre ya podéis entender que es una figura jurídica que proviene del derecho romano o que tiene su origen en el derecho sucesorio romano. Y es que el fideicomiso, digamos, se entiende como aquella relación, digamos, de carácter relacional, es decir, que tiene dos partes, el fiduciante y el fiduciario, ¿vale? Para la planificación patrimonial. ¿Vale? Es algo que se crea a lo largo de toda la vida del fideicomitente, es decir, el que encarga el fideicomiso. Una de sus características fundamentales es que tiene un plazo fijo en el momento en el que creas el fideicomiso, pudiendo suponer la distribución de activos al beneficiario durante o después de la vida del fideicomitente. Vamos a exponer las dos categorías de fideicomiso, es decir, el intervivos, distinguiendo entre el fideicomiso revocable y el irrevocable. En segundo lugar, vamos a ver, ¿no?, los distintos tipos de fideicomiso, haciendo especial mención en el sistema anglosajón del civil law, la figura del trust, ¿vale?
Esta figura, el trust, es una obligación derivada de una relación fiduciaria e impuesta a un sujeto para que administre un bien propio respetando dicha fiducia. Es decir, es un modelo de tenencia de la propiedad, o sea, tú posees una cosa, posees la propiedad de algo, pero que está vinculado al deber de utilizar ese bien en propiedad o de emplear sus utilidades con base a una serie de directrices impartidas por un sujeto del que trae causa la propiedad por parte del titular. Por su parte, el sistema del civil law, es decir, el sistema que aquí en clase me habéis oído llamar continental o continental francés, está referido al ordenamiento jurídico de ciertos países y no únicamente a los de la Europa continental. Y eso implica una categoría convencional propia en el ámbito del derecho comparado. Así, el civil law no se convierte en un objeto específico de un área de conocimiento concreto. En tercer lugar, expondremos la figura de la fiducia desde el modelo legislativo francés, es decir, como ejemplo del anterior, la cual se regula en el Code Civil francés desde el año 2007. La fiducia tendrá que ser, de forma necesaria, expresa y constituyéndose en algunas ocasiones a través de la escritura pública. Sabéis que los franceses en esto son muy amigos de la escritura pública y del registro público, ¿no? Para ellos tiene un requisito ad solemnitatem para la validez de este tipo de negocios. Entonces vamos a detallar un poquito lo que sería el contenido mínimo para poder constituir una fiducia dentro del sistema francés, así como las causas de extinción, entre otras cuestiones. Finalmente, y dado que estamos en sede de una universidad andorrana, pues vamos a ver cómo regula el Principado de Andorra esta figura que ha sido regulada por el gobierno andorrano a través del reglamento regulador del registro de prestadores de servicios a fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos, que dispone el acceso a la información por parte de la propia Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas, las autoridades judiciales y la Fiscalía, entre otros, a un registro determinado que se crea ex novo, es decir, de nuevo, tanto para profesionales como para el resto de personas, ya sean residentes o no en el Principado de Andorra, que en todo caso operen en el Principado de Andorra y, además, gestionen relaciones o acuerdos fiduciarios de cualquier clase que estén o no sujetos al derecho andorrano. Hablando en plata, lo que nos está diciendo es, oiga, todos los que utilizan Andorra como su base de operaciones, porque no siendo un paraíso fiscal, tiene una fiscalidad muy interesante, están regulados y deben respetar los deberes de transparencia e información. Esto no es porque el gobierno andorrano de pronto haya tenido un arranque de transparencia tributaria, ¿vale? Sino porque sencillamente estaba en una lista negra de paraísos fiscales y ha tenido que seguir este esquema para evitar su inclusión en el paraíso fiscal. A los que estáis haciendo el examen, disculpad, ¿en serio que nos molesta que esté dando la clase? Vale, vale, es que em sap greu, ¿eh? Vale, vale, vale. Las dos cosas. Sean las dos cosas, ¿no? Interesante. Vale, vale, no, lo digo porque, claro, justo estoy dando una clase con personas que están fuera, o sea, que están en sus casas, con lo cual si me voy a otro sitio y no... Vale, vale, vale. Está relacionado. Vale, pues nada, para adelante. Sigue, porque estamos... Perfecto. Vamos a hablar entonces del fideicomiso intervivos. Mirad, el fideicomiso intervivos se entiende como aquella relación de carácter fiduciario que se emplea en la planificación patrimonial, creada a lo largo de la vida del fideicomitente. Una de sus características fundamentales es que tiene un plazo fijo, o sea, esto lo tenemos que reiterar, ¿eh? Es decir, el fideicomiso es para un plazo determinado, ¿vale? En el momento en el que se crea, pudiendo suponer la distribución de activos al beneficiario durante o después de la vida del fideicomitente. Es decir, si se tratase de un fideicomiso que no tuviese límite en el tiempo, ya no sería un fideicomiso, entonces sería una compraventa. Podríamos distribuir la forma del pago, el dividendo, etcétera, pero ya no sería un fideicomiso. ¿Vale? Este tipo de fideicomiso implica que la persona física o jurídica pueda disponer de determinados bienes de su propiedad a favor de un propietario fiduciario, que será quien tenga que administrarlos y, en todo caso, disponer de ellos en beneficio de una o varias personas. Esta disposición se facturará por un tiempo limitado mediante el título de constitución y dentro del plazo máximo que determine la legislación aplicable. Se caracteriza por constituir un patrimonio de afectación diferente y debidamente separado del patrimonio del fiduciario, el cual no responde por las deudas del fiduciario que sean anteriores. Asimismo, para poder disfrutar de una plena personalidad jurídica, el fideicomiso se ha de poder constituir como una función de interés particular o familiar, con una duración temporal que evite objeciones históricas vinculadas a la propiedad. En ese sentido, hay que tener en cuenta que un fideicomiso entre vivos supone un fideicomiso en vida, el cual permite que el propietario emplee los activos, beneficiándose, por tanto, del fideicomiso durante la vida del fideicomitente. Así, cuando el fideicomisario fallezca,
los activos tendrán que distribuirse por el fideicomisario a los distintos beneficiarios. Y ahora aquí hago un excurso. Cuando aquí dice el fideicomisario fallezca, se refiere al fideicomitente. Hay un fallo aquí en la transcripción. Hay dos categorías de fideicomisos en los que puede caer un fideicomiso en vida, revocable o irrevocable. Vamos a ver las dos figuras. En el caso del revocable, se define como aquel fideicomiso que permite que tanto el fideicomitente como el otorgante realicen cambios en el fideicomiso. Además, este fideicomiso podrá ser cancelado por el fideicomitente, siendo revocable cualquier ingreso obtenido en el fideicomiso. Una vez fallezca el fideicomitente, los ingresos y los bienes se transferirán a los beneficiarios del fideicomiso. Fideicomiso irrevocable. Este tipo de fideicomiso no permite cambios en el mismo por parte del fideicomitente o del otorgante. Es decir, el fideicomiso no podrá modificarse o cancelarse una vez se haya establecido como un fideicomiso irrevocable. Cuando los activos se hayan colocado en un fideicomiso irrevocable, el fideicomisario especialmente ha renunciado a la propiedad legal de esos activos. El fideicomisario administrará los bienes y los distribuirá a los beneficiarios a la muerte del fideicomitente. Y bien es cierto que la legislación actual no permite la constitución de fundaciones de interés particular o familiar, la misma permite determinadas salvedades. Eso es lo que ocurre, como decía, en el caso de la Constitución española, ya que el artículo 34, aunque insisto, no permite la existencia del fideicomiso como os lo estaba contando respecto a intervivos, sí que el artículo 34 reconoce el derecho de fundación para fines de interés general y con arreglo a la ley. Es decir, no lo permitiría respecto a intereses lucrativos, pero sí respecto a entidades sin afán de lucro. Además, hay que tener en cuenta que la misma Ley 50/2002 de fundaciones dispone en el artículo 3.1 que las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, añadiendo que no podrán constituirse fundaciones que tengan como finalidad principal la de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con la relación de efectividad, a sus parientes hasta el 4.º grado inclusive, así como personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general. Así, resulta evidente que el derecho español regula las fundaciones para interés general, y ello sin prohibir la constitución de fideicomisos intervivos, ni tampoco la constitución de fundaciones en sentido estricto, también denominadas de interés general, la cual cuenta con un patrimonio que incluye tanto la propiedad de acciones como de participaciones en compañías mercantiles. En determinadas ocasiones, la doctrina no tiene como punto de partida que las fundaciones de interés particular no están reguladas en derecho español, sino de que no son regulables, es decir, que están prohibidas. No obstante, es necesario tener en consideración que las fundaciones de interés particular no están prohibidas ni son contrarias al orden público. En cualquier caso, la exclusión del carácter histórico de las fundaciones de interés particular no está vinculada a razones de orden público, como queda debidamente acreditado en derecho español, el cual no lleva a cabo un rechazo a la constitución de tales fundaciones, de conformidad con, por ejemplo, el sistema legal de un orden internacional de un Estado miembro de la Unión Europea que sí lo haga. En cambio, el derecho civil holandés de fundaciones faculta para la constitución de fundaciones que tengan por finalidad principal la tenencia, disposición y gestión de activos en interés de terceros que no sean los fundadores o miembros de sus órganos de administración. Es decir, y para que se entienda lo que estoy diciendo. Yo antes he dicho que la ley española no prevé el fideicomiso. Y aquí en los apuntes lo que se está diciendo es, bueno, o sea, lo que no prevé es el fideicomiso para beneficio del fideicomitente. Sí se prevé el fideicomiso para fines de interés general, es decir, para los fines de fundaciones. Eso es así. Pero evidentemente, gran parte que genera el interés de crear un fideicomiso, es decir, para generar un trust, ¿vale? Es precisamente beneficiarte de las exclusiones fiscales, pero que te beneficies tú. Porque si generas un trust para que se beneficie otro que no seas tú, pues yo me dirás qué gracia tiene, ¿no? Y está ahí un poquito el debate o la cuestión. Vamos a ver ahora el modelo de fideicomiso en el sistema del civil law. A la hora de analizar el civil law, en primer lugar, hay que hacer mención a la figura del trust, entendiendo por tal una obligación derivada de una relación fiduciaria e impuesta a un sujeto para que administre un bien propio respetando dicha fiducia. Es decir, es un modelo de tenencia de la propiedad que está vinculado al deber de utilizar el bien en propiedad o de emplear sus utilidades con base en una serie de directrices impartidas por el sujeto de quien trae causa el derecho de propiedad del sujeto titular. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de sus jurisdicciones del common law, las cuales regulan el trust, así como muchas jurisdicciones pertenecientes al civil law, que recogen el trust propiamente dicho. Lo cierto es que algunas legislaciones, como la española, es lo que os estaba diciendo, no acogen con carácter general una regulación típica de la propiedad fiduciaria. Esta situación se contrapone con la realidad de los ordenamientos latinoamericanos, los cuales tienen
de forma ampliamente conocida y regulada la figura del fideicomiso como trasunto del trust. Es decir, tienen absolutamente incorporado, por una influencia estadounidense clarísima, esta figura anglosajona del trust. ¿Vale? A modo de ejemplo, se puede citar, por ejemplo, en este sentido, la Ley Argentina de Financiación de la Vivienda y Construcción, que establece que habrá fideicomiso cuando una persona fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra, fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato beneficiario y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. Sin embargo, y como se ha expuesto con anterioridad, el derecho español es uno de los pocos ordenamientos europeos que carecen de regulación genérica de la fiducia y de los efectos de la misma. Esta figura no solo se regula en los sistemas legislativos latinoamericanos, sino también en el sistema francés o italiano, entre otros. En ese sentido, el artículo 2645 ter del Códice Civile italiano prevé la posibilidad de efectuar la transcripción de los activos y negocios en forma pública a través de los cuales los bienes inmuebles o bienes muebles inscritos en registros públicos se destinan durante un plazo de tiempo no superior a 90 años o durante la vida de la persona física que se beneficiaría del fideicomiso a llevar a cabo la realización de una serie de intereses que son merecedores de la figura de tutela vinculada a personas con discapacidad, administraciones públicas, otros entes y personas físicas. De este modo, se permite llevar a cabo la oponibilidad del vínculo de la destinación a terceros. En este caso, los bienes afectados tan solo podrán emplearse o usarse en la realización de la finalidad que esté debidamente prevista, pudiendo ser objeto de ejecución tan solo a las deudas que se hayan contraído con tal finalidad. Por lo tanto, se propone efectuar una regulación que posibilite que una persona física o jurídica, en este caso el fiduciante, pueda constituir de forma expresa y formal, es decir, mediante escritura pública. Por tanto, no se excluye que la fiducia se pueda constituir en interés parcial del fiduciario, pero sí queda excluida la posibilidad de que esta fiducia se constituya en interés exclusivo del propio fiduciario. En otras palabras, no se contempla la constitución de patrimonios fiduciarios por actos o negocios unilaterales intervivos. Esto que acabo de exponer respecto a Italia y que habíamos explicado respecto a España, en el caso español tiene una excepción, que es el Código Civil catalán, ya que si bien el Código Civil catalán no prevé explícitamente la figura, vuelvo a decir, del trust, no es menos cierto que sí que se prevé, además desde la reforma de 1999 del Código Catalán de Sucesiones, actualmente Código Civil de Cataluña, la posibilidad de constituir patrimonios protegidos en casos determinados, como por ejemplo supuestos del tipo de hijos con ciertas discapacidades, de cualquier tipo, o por ejemplo de protección del nasciturus, etc. Hay una serie de circunstancias en las que se permite la constitución y está fiscalmente privilegiada del patrimonio protegido. El civil law, referido al ordenamiento jurídico de ciertos países y no únicamente a los ubicados en la Europa continental, implica una categoría convencional propia del derecho comparado. Así, el civil law no se convierte en un objeto específico de un área de conocimiento concreto. Esta denominación resulta de la contraposición del régimen jurídico propio de la Europa continental respecto al sistema jurídico angloamericano que se define como el common law. Por ello, el contraste con el common law da lugar a otorgar el significado de civil law, y ello en base a la siguiente afirmación. El common law inglés se ha desarrollado como una decisión mediante una paulatina tradición creciente. Conforme a su origen histórico, no es derecho legal, sino derecho de casos. Por el contrario, desde la recepción del derecho romano en el continente, la había evolucionado de la interpretación del Corpus Juris Justinianeo a la normativa abstracta de los códigos nacionales. Los grandes juristas eran en Inglaterra jueces, mientras que en el continente eran profesores universitarios. Hasta aquí un poquito lo que sería la primera introducción o acercamiento respecto a lo que es el concepto. Bien, hasta luego. Respecto a lo que sería, insisto, el concepto de la fiducia, vamos, de lo que sería el trust. ¿Vale? Vamos a ver ahora también cómo se desarrolla esto dentro de lo que es el Código Civil francés. ¿Vale? En este ámbito, en lo que se refiere a la figura de la fiducia en la legislación francesa, el Código Civil francés la acogió en el año 2007.
Fíjate, hasta el año 2007 los franceses no lo tipificaron. Así, en el artículo 2011 de la citada norma, se define la figura de la fiducia de modo similar al resto de reglamentos jurídicos, entendiendo por tal la operación por la cual uno o más fideicomitentes transfieren bienes, derechos o valores, o un conjunto de bienes, derechos o valores, presentes o futuros, a uno o más fideicomisarios, manteniéndolos separados de su propio patrimonio, obran por un fin determinado, propósito en beneficio de uno o más beneficiarios. La fiducia tendrá que ser, de forma necesaria, expresa, constituyéndose en algunas ocasiones a través de escritura pública. Es importante tener en cuenta que no hay fiducias tácitas. Esto es muy importante. Es decir, una fiducia para que exista tiene que estar por escrito y la mayoría de las veces en escritura pública, ¿vale? Quedando asimismo excluida la fiducia con ánimo liberal en beneficio de un tercero, la cual se determina de forma radical como nula. Repito, una fiducia constituida gratis en beneficio de un tercero es radicalmente nula. En aquellos casos en los que los bienes transmitidos sean derechos reales inmobiliarios o bienes inmuebles, regirá además una serie de requisitos estrictos en materia tanto de registro como de publicidad fiscal, debiendo asumir el fiduciario obligaciones contables de carácter muy riguroso. Únicamente podrán ser fiduciarios aquellos establecimientos de crédito y entidades financieras que estén determinados previamente por la legislación francesa, así como las compañías de seguros y los abogados. En todo caso, los fiduciarios dispondrán de amplios poderes de gestión. El fiduciante, que sea una persona física, en ningún caso podrá renunciar a la facultad de designar a terceras personas que puedan asegurar la preservación de sus diversos intereses en lo que se refiere a la ejecución de la fiducia, pudiendo disponer tanto de los poderes como de las facultades de la persona que sea fiduciante. Vamos a ver, ¿qué exige la legislación francesa para que podamos considerar como válida una fiducia? ¿Cuál es su contenido mínimo y qué es el que debe contener? Pues en primer lugar, la necesidad de enumerar, de detallar, determinar los bienes, garantías o derechos que van a ser objeto de la transmisión. La obligatoriedad de determinar la duración de la fiducia, que en ningún caso puede exceder los 99 años. La necesidad de identificar debidamente a los constituyentes de la fiducia. También hay que identificar debidamente a los beneficiarios o, en su defecto, las reglas que establezcan la determinación de los mismos, así como determinar la misión de los fiduciarios y la extensión de sus poderes de gestión y disposición. La cesión de créditos en el ámbito de la fiducia genera efectos desde el momento en que se lleva a cabo la misma. No obstante, no podrá oponerse al deudor en tanto no se le haya notificado debidamente. En este sentido, será necesario llevar un registro a efectos fiscales, siendo condición necesaria para que la fiducia tenga la validez pertinente. En caso que no se lleve a cabo dicho registro en el plazo de un mes, la fiducia será considerada como nula. Asimismo, existe una serie de requisitos estrictos en materia tributaria en lo que se refiere a la designación de los beneficiarios. Y esto es así, dado que, bajo pena de nulidad, el contrato de fiducia y sus accesorios deberán estar debidamente registrados en el plazo de un mes, que computará desde la fecha de constitución de la misma. Este registro se efectuará en el servicio de impuestos del domicilio del fiduciario o en el servicio de impuestos de no residentes en aquellos casos en que el fiduciario no tenga su domicilio en Francia. La constitución de la fiducia da lugar, en todo caso, a la constitución de un patrimonio separado. Es muy importante este concepto, ¿eh? O sea, si la fiducia implicase la traslación dentro del patrimonio del fiduciario, no tendría sentido, ¿vale? O sea, la fiducia es clave porque implica la constitución de un patrimonio separado, de afectación, pero carente de personalidad jurídica. De este modo, el patrimonio fiduciario en ningún caso responderá ante los acreedores de carácter personal del fiduciario. Tampoco responderá ante los acreedores personales del constituyente, quienes tampoco podrán tener acceso al patrimonio fiduciario, con la única excepción que se trate de un fraude. Tampoco podrán acceder a aquellos acreedores de terceros beneficiarios. No obstante, los acreedores del patrimonio fiduciario que no hayan aceptado la limitación de responsabilidad de éste, sí que tienen capacidad para agredir el patrimonio del fiduciante si aquel es insuficiente. En lo que se refiere a sus relaciones con terceros, se presumirá que el fiduciario tiene una serie de facultades y poderes muy amplios sobre el patrimonio del fiduciario, salvo en aquellos casos en que se pruebe que los terceros eran conocedores, de las limitaciones de sus poderes.
Voy a hacer algún dibujito, ¿vale? Para que se entienda mejor lo que llevo todo este rato explicando, porque si no... O sea, tenéis que entender que hay un señor, ¿vale? Un señor al que llamamos fiduciante. Que toma unos bienes, un patrimonio que él tiene, ¿vale? Hago dibujitos así, ¿vale? Él toma esto y esto se lo da a este señor de aquí, ¿vale? Que es el llamado fiduciario, ¿vale? Que es el que lo toma, ¿vale? Esto lo pone, pero no se lo pone en su bolsillo, es decir, no se lo pone en su bolsillo. Esto no va a parar aquí, sino que simplemente se constituye como un patrimonio separado. ¿Se ve bien la pizarra? Se constituye como un patrimonio separado, pero ¿esto en qué condiciones? Pues mirad, esto por un plazo de tiempo, ¿vale? Esta operación tiene un límite de tiempo que en el caso francés es de máximo 99 años. ¿Eh? Luego de los 99 años pasa al fiduciante, puede pasar al fiduciario o puede pasar al beneficiario. Concepto clave, ¿vale? Porque aquí tenemos A, B y C. Este sería A, este es B y ahora viene C. Y C es el beneficiario. Muy importante, ¿vale? Tener en cuenta que mientras dura la fiducia, ¿vale? Que es esto de aquí, esto es la fiducia, el rendimiento que genera la fiducia va al bolsillo de este señor, ¿sí? Es decir, todo lo que produce va a parar a su bolsillo, al bolsillo del beneficiario, ¿correcto? Es él el que recibe el beneficio de esta operación, ¿vale? ¿Cuándo termina el beneficiario de recibir el producto de la fiducia? Cuando termina el fideicomiso, ¿sí? Cuando pasa el plazo, me da igual si son 5, 10 o 99 años, el beneficiario desaparece. Pero cuando esto ocurre, entonces hay que ver dónde revierte este patrimonio. Este patrimonio puede revertir en el beneficiario, puede revertir en el fiduciario o puede revertir de nuevo en el fiduciante, ¿vale? Por eso se llama propiedad fiduciaria. ¿Se entiende esta operativa o no? Los que estáis en casa. Diego, ¿me sigues? Venga, hombre, que no te he escuchado la voz hoy. Diego, ¿estás ahí? Bueno. Elisa, ¿tú lo has entendido bien? Sí, sí, lo he escuchado todo bien. Vale, ¿y lo has podido ver bien en la pizarra o no se ha Sí, visto bien? perfecto, sí, muy bien. Espera, que te acerco. Espera, voy a intentar acercarte un poquito la cámara por si quieres hacer dibujitos o copiarlo bien, ¿vale? Vale, Tú muy me bien. avisas, ¿eh? Sí, ya está, lo veo perfecto, gracias. Vale, perfecto. Es que si no, ¿sabes qué pasa, Elisa? Que llevo aquí todo el rato leyendo, explicando y tal, pero a veces estas cosas con una, ¿sabes? Me refiero, con un pequeño esquema ayuda más a A entender. comprenderlo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir dándole un poquito al asunto. En lo que se refiere a las relaciones con terceros, ¿vale? Se presume que el fiduciario, es decir, señor B, ¿vale? Tiene una serie de facultades y poderes muy amplios sobre el patrimonio, sobre la fiducia, ¿vale? Salvo en aquellos casos en los que se puede demostrar que los terceros que operan con ella tienen conocimiento de esas limitaciones. Hay que resaltar que el patrimonio fiduciario responderá por todas aquellas deudas que hayan surgido como consecuencia de la conservación y gestión del mismo, salvo en aquellos casos en los que exista fraude o por aquellas deudas del constituyente nacidas antes de la constitución de la fiducia.
Asimismo, en aquellos casos en los que exista insuficiencia del patrimonio fiduciario, salvo estipulación contraria en el contrato de fiducia, en cuya virtud se procede a la exclusión del patrimonio del fiduciante, es necesario tener en cuenta que el contrato de fiducia sí puede llevar a cabo una limitación de la responsabilidad por el pasivo fiduciario al patrimonio fiduciario, no siendo punible este tipo de cláusulas a aquellos acreedores que hayan aceptado de forma expresa. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Básicamente, que si tú constituyes una fiducia, como es un patrimonio separado, esta fiducia no responde de las deudas que tiene ni el beneficiario, ni el fiduciario, ni el fiduciante, siempre y cuando no se demuestre, uno, que tú lo has constituido para cometer un fraude, o dos, que esas deudas no vengan de antes de la constitución, o sea, que sean deudas del fiduciante y que vengan de antes de la constitución de la fiducia. ¿Vale? Es decir, vuelvo a decir, al final lo que intenta la ley es evitar que esto sea un escondite para estafadores y chorizos varios. ¿Vale? Por este sentido, bueno, claro, evidentemente, respecto a los actos de gestión, el fiduciario responderá con su propio patrimonio en caso de dolo o culpa en el ejercicio de su misión. Y en todo caso, cuando se produzca el incumplimiento de sus obligaciones o de puesta en peligro de los intereses que le hayan sido confiados. En estos casos, los beneficiarios, los fiduciantes o los terceros que se hayan designado conforme a la legislación aplicable podrán solicitar al juez que se lleve a cabo la sustitución o nombramiento de un fiduciario provisional. En cuanto a su extinción, la fiducia se extinguirá por los siguientes motivos. En primer lugar, pues porque el constituyente de la misma fallezca cuando ésta sea una persona física. ¿Vale? Bueno, me parece bastante lógico, ¿no? En aquellos casos en los que finalice la duración, evidentemente, pues hemos dicho, está limitado en el tiempo, pues cuando se cumpla el plazo. Cuando se han llevado a cabo la efectiva realización de las finalidades que tuviera la fiducia por objeto. Es decir, si nosotros establecemos unas determinadas finalidades y se cumplen los fines, pues evidentemente entonces ya desaparece, ¿vale? Porque se ha cumplido el objetivo. Normalmente no pasa porque los objetivos que se fijan son demasiado ambiciosos como para que se cumplan, de tipo de desaparición del hambre en el mundo, ¿no? Cosas por el estilo. En aquellos casos en los que los beneficiarios de la fiducia, evidentemente, renuncian a ella, o cuando se dé el caso de que, digamos, que el fiduciario, persona física, entra en concurso y liquidación, o su disolución y liquidación si es persona jurídica, o su inhabilitación profesional si se trata de un abogado. Vamos a ver ahora el concepto del fideicomiso en el Principado de Andorra. Dice, la materia de fideicomiso en el Principado de Andorra ha sido regulada por el gobierno andorrano a través del reglamento regulador del registro de prestadores de servicios a fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos que dispone el acceso a la información por parte de la propia administración tributaria, o sea, la Agencia Tributaria Andorrana, el Ministerio de Finanzas andorrano, las autoridades judiciales y la Fiscalía, entre otros, a un registro determinado creado de nuevo, ex novo, tanto para profesionales como para el resto de personas, sean residentes o no en el Principado de Andorra, que en todo caso operen en el Principado de Andorra y además gestionen relaciones o acuerdos fiduciarios de cualquier clase que estén o no sujetos al derecho andorrano. En este sentido, el artículo 68.6 de la Ley 21/2004 de bases del ordenamiento tributario, es decir, lo que sería la Ley General Tributaria andorrana, dispone que la obligación de información afecta a cualquier persona física o jurídica, residente o no, que opere en el Principado de Andorra y que actúe mediante relaciones o acuerdos fiduciarios de cualquier tipo, trust, fundaciones públicas o privadas o cualquier otro vehículo análogo sujeto o no al derecho andorrano. Esta obligación de información estará relacionada con los beneficiarios de las relaciones o acuerdos expuestos con anterioridad, así como las personas que establezcan dichos acuerdos y los pagos que se hayan efectuado a los eventuales beneficiarios de las rentas que se hayan obtenido y deriven de la citada gestión. El citado reglamento también desarrolla este acceso a la información en materia de fideicomisos o trust, así como sus beneficios efectivos, determinando la obligación de comunicar al registro toda la información que esté vinculada con los beneficiarios de las relaciones o acuerdos fiduciarios, fideicomisos o trusts, fundaciones públicas o privadas, entre otros. Con carácter adicional, es preciso hacer mención a la disposición adicional segunda de la Ley 14/2017 de 22 de junio de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo,
¿vale? La cual, me refiero a la ley andorrana contra la financiación y blanqueo de capitales, ¿vale? Que establece que los profesionales que participen actuando en nombre y por cuenta de su cliente o presten asistencia en la planificación o la realización de operaciones por cuenta de su cliente relativas a la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades y la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades, asociaciones, fundaciones o estructuras análogas. Es decir, lo que está diciendo es, cuidado, porque todo esto afecta también al abogado que está asesorando para la creación de este tipo de entidades, ¿vale? Que no se encuentren dados de alta en un colegio profesional oficialmente reconocido para ejercer su actividad, tienen la obligación de comunicar al ministerio competente en materia de economía con carácter previo al ejercicio de actividad las actividades que pretenden ejercer. O sea, lo que está pidiendo básicamente es un registro previo, ¿vale? Esto, de hecho, ocurre hoy en día ya como mecanismo de transferencia y de legalización y, digamos, de regulación de los lobbies. Por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene su propio registro de lobbies, la Generalitat de Cataluña tiene su registro de lobbies. Curiosamente, quien no tiene aún registro de lobbies es la Administración General del Estado. Es una anomalía curiosa que sufre el Reino de España y que, como veis, el Principado de Andorra sí cumple, sí ya tiene regulado. ¿Vale? Visto el punto en el que estamos, y como ya hacemos habitualmente cuando acabamos un tema, vamos a hacer ahora el descanso y sobre las 5, como os decía, vamos a hablar del concepto de compraventa internacional. ¿Vale? Es un concepto realmente relevante, entre otras cosas, porque por desconocido, digamos, ¿vale? Porque uno normalmente cuando piensa en la compraventa, en este sentido tendemos a pensar en lo que entendemos por compraventa en España y en nuestro, entorno cultural inmediato. Pero en el ámbito internacional, pensemos en todas las dificultades inherentes, idiomas distintos, moneda distinta, conceptos de producto acabado distinto. ¿Cómo regulas todo esto jurídicamente? Y aquí es donde viene este ingente ejercicio, que además no es una cosa de ayer, ¿eh? O sea, es algo que lleva siglos la humanidad trabajando, me atrevo a decir que llevamos milenios con este tema, y entonces, bueno, es bonito aprenderlo y estudiarlo, sobre todo para entender que es un tema consolidado, que hay unas reglas, que hay unos mecanismos, que hay multitud de organizaciones internacionales que velan porque eso funcione bien y que, bueno, y que gracias a eso tenemos una economía mundialmente globalizada, diría yo que en un sentido y con un funcionamiento bastante bueno. ¿Vale? Dicho esto, vamos propiamente a lo que es el material. Recordad que si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión que me digas, Antón, que esto no me queda claro, que lo quiero ver, que lo quiero comentar, lo que sea, ¿no? Vosotros me lo decís y le echamos un vistazo, ¿vale? Vamos a ver. Hay que entender, ¿vale? Que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa, o sea, lo primero, entender que hay una convención de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que se dedica al estudio de los contratos de compraventa internacional de mercaderías, ¿vale? Por lo tanto, o sea, cuidado, eso solo, ¿vale? Ya nos lleva a pensar la relevancia y la importancia que tiene este tema, ¿vale? Y bueno, evidentemente su función es analizar y prever. Hola Olga, muy buenas tardes. Prever un régimen moderno, uniforme y equitativo de aplicación directa a los contratos de compraventa internacional de mercancías. En lo que respecta a la Convención sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercancías, la misma dispone una serie de reglas de carácter uniforme sobre el plazo en el que una parte en un contrato de compraventa internacional de mercancías tiene que llevar a cabo la pertinente acción judicial contra otra parte para hacer valer una reclamación vinculada al incumplimiento, revocación o validez del contrato mercantil. Asimismo, hay que analizar dentro de esta misma convención que tiene por objeto facilitar el empleo de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional. O sea, no solamente tiene que encargarse de velar por el buen funcionamiento del comercio internacional, sino también por su modernización, ¿no? Garantizando que los contratos que se hayan llevado a cabo por medios electrónicos, las comunicaciones intercambiadas por estos mismos medios, consigamos que tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables que los contratos y las comunicaciones que tengan su origen en papel. Otra de las cuestiones que será objeto de análisis en esta unidad es la determinación del derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales, analizando la aplicación territorial y material de dichos contratos a la Convención sobre la prescripción en materia de compra-venta y la Convención de Naciones Unidas sobre la utilización de comunicaciones electrónicas en los contratos. Por otro lado, vamos a intentar explicar
las normas del derecho internacional privado, teniendo mencionadas como normas DIP, y en ese sentido hay varias jurisdicciones que tienen normas de DIP, las que se remitan a los órganos judiciales a la hora de determinar el derecho que sea de aplicación a una relación jurídica determinada. Así, en el caso de las compraventas u otras operaciones transfronterizas, son dos las normas existentes para determinar el derecho aplicable. Por último, se estudiarán los principios del UNIDROIT, ¿vale? Entendiendo por tales una codificación no vinculante de normas y principios de derecho de los contratos, pero concebida para aplicarse al comercio internacional a escala mundial. Su objetivo es ofrecer un conjunto de normas que se adecúen mejor a las operaciones transfronterizas que las leyes nacionales en materia de contratos. Es decir, la idea es dar un instrumento que no o sea, aún no siendo oficial de ningún Estado miembro, es más, huyendo del concepto del Estado miembro, o mejor dicho, Estado parte de un tratado internacional, lo que permita es, en el ámbito privado, desde un punto de vista consensual, o sea, en sede de arbitraje, establecer unas reglas que permitan, pues insisto, un mecanismo uniforme a nivel internacional de la compraventa. ¿Vale? Sobre ello, vamos a hablar ahora, como os decía, de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, establecido en la ciudad de Viena en 1980. Esta convención, ¿vale? que fecha de 11 de abril de 1980 y que tuvo su entrada en vigor el 1 de enero del 88, es decir, casi 8 años después, tiene como finalidad básica y fundamental la de prever un régimen moderno, uniforme y equitativo de aplicación directa a los contratos de compraventa internacional de mercancías. De este modo, se dota de seguridad jurídica a los intercambios comerciales, reduciendo además los gastos de las operaciones. Teniendo en cuenta que el contrato de compraventa es el pilar base en materia de comercio de carácter internacional, resulta absolutamente necesario considerar que la convención citada anteriormente es uno de los instrumentos fundamentales en materia de comercio internacional y que, por tanto, tendrá que adoptarse por todos los países y, en todo caso, a nivel mundial. El texto de la Convención sobre la compraventa detalla meticulosamente los intereses del comprador y los del vendedor, habiendo asimismo inspirado reformas del derecho de los contratos en varios países. Aquellos Estados miembros que adopten la Convención gozan de una legislación uniforme y moderna, la cual regula la compraventa de corte internacional de mercancías y que además se aplicará a toda operación de compraventa concertada entre aquellas partes intervinientes que tengan un establecimiento ubicado en alguno de los distintos estados contratantes. En estos casos, la Convención se aplicará de forma directa. Asimismo, la Convención se podrá aplicar a contratos de compraventa internacional de mercancías en aquellos casos en que, de conformidad con las reglas de derecho internacional privado, la legislación que resulte aplicable al contrato sea la de un Estado contratante, o en aquellos casos en que las partes hayan convenido en ello, independientemente de que sus respectivos establecimientos se hallen ubicados en un Estado contratante. Eso es relevante. La Convención regula el contenido de los contratos de compraventa internacional de mercancías que se celebran entre empresas del sector privado, quedando excluidas aquellas ventas que se efectúen a consumidores y las ventas de servicios, además de las ventas de tipos concretos de mercancías. Asimismo, se aplicará a los contratos de compraventa de mercancías que hayan sido concertados entre las partes, cuyo establecimientos se encuentren en distintos estados contratantes o en aquellos casos en que, de conformidad con las reglas del derecho internacional privado, debe aplicarse la ley de un determinado estado contratante. Sin perjuicio de lo expuesto, la Convención también será de aplicación en aquellos casos en que las partes hayan convenido en ello. Bien, Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercancías. En lo que respecta a la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercancías, con fecha de adopción del 14 de junio del 74 en Nueva York, 1974, y entró en vigor el 1 de agosto del 88. O sea, fijaos que esta, así como la anterior hemos dicho que había tenido, digamos, un retraso de 7 años y pico, esta también se retrasa hasta el 1 en este caso, de agosto del 88, lo que viene a suponer casi 14 años de retraso. Poca broma, o sea, ¿vale? La misma dispone una serie de reglas de carácter uniforme sobre el plazo en el cual una parte en un contrato de compraventa internacional de mercancías tiene que llevar a cabo la pertinente acción judicial contra la otra parte para hacer valer una reclamación vinculada al incumplimiento, revocación o validez del contrato mercantil. Esta convención resulta de aplicación a los contratos de compraventa de mercancías que hayan sido celebrados entre partes y a su vez tengan establecimientos en distintos estados, en los siguientes casos. En primer lugar, cuando los estados
que intervengan sean ambos partes contratantes. Esto de perogrullo. En segundo lugar, cuando las reglas del derecho internacional privado determinen que se aplica la ley de un Estado contratante a un contrato de compraventa de mercancías. Correcto. Y finalmente, cuando las partes lo hayan acordado que sea de aplicación. En lo que respecta al plazo de prescripción fijado por la Convención para que las partes puedan iniciar las pertinentes acciones judiciales, se fija un plazo de prescripción de 4 años, sin perjuicio de que el mismo pueda ser prorrogado en determinadas ocasiones y como máximo hasta 10 años. Además, se establecen reglas en materia de extinción y prórroga del plazo de prescripción. Así, el plazo queda extinguido cuando la parte demandante entabla un procedimiento judicial, arbitral o en aquellos casos en que presenta una reclamación en un proceso en curso. En aquellos casos en que el procedimiento llegue a término sin que se haya obtenido una decisión vinculante en el fondo del asunto, el plazo de prescripción habrá continuado computando durante toda la duración del procedimiento. Si el plazo ha llegado a término durante la extensión del procedimiento o cuando éste finalice en menos de un año, la parte demandante tendrá el plazo de un año adicional para iniciar un nuevo procedimiento. En cuanto a la aplicación de la Convención sobre la prescripción, la misma será únicamente aplicable a operaciones internacionales. La vigencia de esta impide que los contratos que entran en su ámbito de aplicación se rijan por reglas del derecho internacional privado. Aquellos contratos internacionales que no estén dentro del ámbito de aplicación de la Convención, además de los contratos donde se haya determinado de forma válida la aplicación de otra ley, no se verán afectados por la Convención. Los contratos de compra-venta de corte puramente nacionales tampoco se verán afectados por la Convención sobre la prescripción, debiendo regirse por el derecho interno. Vamos a ver ahora la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. La Convención de Naciones Unidas sobre las Comunicaciones Electrónicas, con fecha de adopción de 23 de noviembre de 2005 en Nueva York, entró en vigor el 1 de marzo de 2013 y tiene por objeto facilitar el empleo de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, garantizando de este modo que los contratos que se hayan llevado a cabo electrónicamente y las comunicaciones intercambiadas por medios electrónicos tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables que los contratos y las comunicaciones efectuadas en papel. La aplicación de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas ha supuesto la eliminación de los obstáculos formales existentes en materia contractual internacional, determinando una equivalencia entre la forma electrónica y la escrita en lo que respecta a la formalización de los contratos mercantiles. Además, esta Convención cumple, entre otros objetivos, que son los que se exponen a continuación: facilitar la utilización de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, fomentar la armonización de las reglas aplicables al comercio electrónico, promover la uniformidad en la adopción de instrumentos nacionales fundados en leyes modelo relativas al comercio electrónico y actualizar y complementar ciertas disposiciones de las leyes modelo teniendo en cuenta las prácticas recientes. La Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas se basa en instrumentos redactados anteriormente por la Comisión y en particular en la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico y la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre las firmas electrónicas. Estos instrumentos legislativos fijan una serie de pautas que establecen 3 principios fundamentales de la legislación sobre comercio electrónico, plasmados también en la propia Convención. Los citados principios son los siguientes: principio de no discriminación, principio de neutralidad sobre los medios técnicos, principio de equivalencia funcional. Como ya se ha señalado, la Convención enuncia los criterios para establecer la equivalencia funcional entre las comunicaciones electrónicas y los documentos sobre papel, así como entre los medios electrónicos de autentificación y las firmas manuscritas. Asimismo, la Convención define el tiempo y el lugar de envío y de recepción de las comunicaciones electrónicas, estableciendo el principio general de que no se podrá negar la validez de una comunicación únicamente porque se haya efectuado a través de medios electrónicos. Las propuestas contractuales que hayan sido efectuadas por medios electrónicos y que no se hayan dirigido a una o varias partes determinadas serán consideradas como invitaciones para negociar, y no así ofertas cuya aceptación la haga vinculante para la parte que la haya formulado. La determinación del derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales. A la hora de hablar de los contratos comerciales internacionales, no debe perderse de vista la aplicación de los tratados de derecho uniforme a los citados contratos. En este sentido, es preciso exponer que los tratados de derecho uniforme modernos son de aplicación a los diversos contratos internacionales en aquellos casos en que se cumplan los requisitos referentes a su ámbito territorial y material de aplicación. Así, hay que poner de manifiesto que tanto la Convención Internacional de Mercancías como la Convención sobre la Prescripción y en la Convención en materia de comunicaciones electrónicas, en los contratos internacionales, queda debidamente definido el ámbito de aplicación tanto a los contratos como a las comunicaciones de carácter transfronterizo.
a los que resultan de aplicación estos instrumentos. Se establece, por tanto, los distintos requisitos que deben cumplirse al respecto y en caso que estos requisitos se cumplan, los tratados serán de aplicación sin necesidad de recurrir a las normas del derecho internacional privado, las cuales ya se verán con posterioridad. En lo que respecta al ámbito territorial de aplicación, en este caso de la Convención Internacional de Mercancías, se aplicará directamente a los contratos de compraventa internacional cuando, en aquellos casos en que las partes tengan sus establecimientos ubicados en estados contratantes que sean diferentes, siempre determinados de conformidad con lo dispuesto en la propia Convención Internacional. También en aquellos casos en los que las normas de derecho internacional privado que la ley de un estado contratante se aplique, debiendo en este caso incluirse las situaciones en que se aplique la norma correspondiente al haber sido la misma elegida por las partes en el contrato. Es decir, lo que está diciendo es, oye, sí, no, aplicaremos la convención, pero si las partes han pactado en el contrato que aplicarían la norma de derecho internacional privado, entonces aplicaremos la norma de derecho internacional privado porque lo han pactado las partes dentro del marco mismo de la convención. ¿Vale? Sin perjuicio de todo esto, los contratos de compraventa de carácter internacional pueden quedar fuera del ámbito de aplicación de la Convención Internacional de Mercancías en los casos en que el tipo de contrato de compraventa no esté comprendido dentro de la propia convención, o incluso cuando los contratos estén clasificados como contratos mixtos en los que sea predominante el suministro de mano de obra o la prestación de servicios. En los casos en que la legislación aplicable a los contratos de compraventa quede fuera de la aplicación de la convención, hay que aplicar las normas de derecho internacional privado. En cuanto al ámbito territorial de aplicación de la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercancías, el artículo 3 de esta Convención pone manifiesto que el mismo será de aplicación de forma directa a los contratos de compraventa internacional siempre que los establecimientos respectivos de las partes intervinientes en el contrato estén ubicados en estados contratantes distintos, o cuando, siendo de aplicación las normas de derecho internacional privado, resulte de aplicación la legislación de un estado contratante. Todo ello sin perjuicio que las partes intervinientes en el contrato puedan disponer de mutuo acuerdo que se aplique la Convención sobre prescripción escogiendo la ley de un Estado contratante. Por último, en lo que respecta a la aplicación territorial y material de la Convención en materia de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, la misma será de aplicación a un amplio abanico de contratos comerciales, mucho más numeroso que los que recoge la propia Convención. Así, la Convención en materia de comunicaciones electrónicas será de aplicación directa en aquellos casos en que, de conformidad con una misma norma, digamos, de derecho internacional privado, sea aplicable a la ley del Estado contratante. Además, el artículo 19 del citado texto expone que todo Estado contratante puede declarar que aplicará la Convención cuando los establecimientos respectivos de las partes estén situados en estados contratantes distintos. Vamos a ver ahora las normas de derecho internacional privado y propiamente lo que sería su aplicación. Vamos. En este sentido, tal como ya hemos puesto de manifiesto, es evidente que las operaciones de carácter internacional se pueden regir o regular por una relación de instrumentos de derecho uniforme, los cuales se aplicarán al contrato directamente, o en virtud de las mismas normas de derecho internacional privado. Hay varias jurisdicciones que tienen este tipo de normas, las cuales se remiten los órganos judiciales a la hora de determinar el derecho que sea de aplicación a una relación jurídica determinada. Así, en el caso de las compraventas u otras operaciones transfronterizas, son dos las formas existentes para determinar el derecho aplicable. Si las partes intervinientes en el contrato hayan escogido la legislación que será aplicable y por la que su contrato se regirá, las normas de derecho internacional privado determinarán si dicha elección es válida y eficaz. En aquellos casos en que los intervinientes en el contrato no hayan determinado la ley por la que se regirá el mismo o la elección de esta no sea válida o eficaz, las normas de derecho internacional privado determinarán el derecho aplicable a la operación. ¿Vale? En cuanto a la aplicación de instrumentos de derecho uniforme de las operaciones internacionales, el derecho internacional privado prevé tres vías. En primer lugar, que las partes intervinientes en el contrato hayan determinado previamente la legislación que van a aplicar en su operación, siendo la misma la de un Estado que haya aprobado un tratado de derecho uniforme que sea aplicable a la operación citada. Segundo lugar, cuando los intervinientes en el contrato hayan escogido las normas de derecho aplicables a la operación en la que intervengan y éstas sean un instrumento de derecho uniforme. Y en tercer lugar, que los contratantes no hayan determinado la legislación aplicable y las normas de derecho internacional privado determinen la aplicación de un tratado de derecho uniforme. Veamos ahora y finalmente los principios del UNIDROIT que he comentado al inicio de este capítulo sobre los contratos comerciales internacionales. ¿Vale? Los principios del UNIDROIT fueron elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado en 1994 y se definen como una codificación no vinculante
de normas y principios de derecho de los contratos concebida para aplicarse al comercio internacional a escala mundial. Su objetivo es ofrecer un conjunto de normas que se adecúen mejor a las operaciones transfronterizas que las leyes nacionales en materia de contratos. Son reglas de soft law, es decir, de derecho ligero o blando, porque no son estrictamente vinculantes, y destaca que no fueron creadas por un parlamento, sino por una organización intergubernamental independiente. Sus características fundamentales son, en primer lugar, que estos principios ofrecen una normativa de carácter neutral para las operaciones internacionales, es decir, son normas que no están asemejadas de forma específica y determinada al derecho contractual de ningún país en concreto, y que reflejan el equilibrio existente entre las tradiciones jurídicas romanista y anglosajona. Los principios del UNIDOT, en segundo lugar, determinan una relación de normas que tienen como carácter fundamental la mejor adecuación a las necesidades especiales del comercio internacional, es decir, han sido pensadas específicamente para el comercio internacional. Y la tercera y última característica de los principios del UNIDROIT es que son los mismos, o sea, que los mismos son multilingües, estando disponibles, por tanto, en varias lenguas del mundo. Así, es posible que las partes intervinientes en el contrato internacional puedan consultar los contratos en idiomas conocidos para ellas. Y por lo tanto, sin perjuicio de la catalogación de principios que tienen, es cierto que los principios de la UNIDROIT no están limitados a enunciar normas de carácter general y amplio o principios rectores tales como el de la buena fe y la lealtad negocial. Se trata en todo caso de normas que se aplican del mismo modo que cualquier otra norma nacional o internacional del derecho contractual, es decir, determinan soluciones varias para casos concretos de forma previsible. Estos principios expuestos se distinguen claramente de la Convención Internacional de Mercancías que he citado antes, gracias a una serie de aspectos sustanciales y principales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no tienen la condición jurídica de un tratado, sino que son una serie de normas de carácter no vinculante, las cuales se pueden aplicar a un contrato determinado únicamente cuando las partes, o en su caso, un órgano decisor, escojan aplicarlas, y siempre que dicha elección esté reconocida o admitida en el ordenamiento jurídico pertinente, es decir, que al final, si hay conflicto, se van a sujetar. Además, en lo que respecta al ámbito de aplicación de los principios UNIDROIT, el mismo no está limitado a los contratos de compraventa, pues en estos principios se lleva a cabo una relación de normas generales de derecho de los contratos que pueden ser empleadas en todo tipo de contratos, incluyendo los contratos de servicios. En tercer lugar, prevén una gran amplitud de normas, las cuales se refieren al derecho general de los contratos y las obligaciones, y por ende regulan una serie de cuestiones que no están contempladas en la citada Convención Internacional de Mercancías. Los legisladores nacionales tienen, en ese sentido, la alternativa de incorporar todos o solamente alguno de los principios del UNIDROIT al régimen jurídico interno de cada Estado miembro en materia de contratos, de la misma manera que pueden hacerlo con otros instrumentos del llamado derecho uniforme. Es más, uno de los objetivos fundamentales de los principios UNIDROIT, que queda reflejado claramente en su preámbulo, es el de servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales. Así, en tanto no se incorporen los citados principios al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, los mismos no podrán imponer obligaciones directas a las partes contratantes, no siendo, por tanto, aplicables de forma automática desde el mismo instante en que un contrato quede debidamente ubicado en su ámbito de aplicación, a diferencia de lo que sí ocurriría en el caso de instrumentos vinculantes como la FIN o la Convención sobre la Prescripción. Por tanto, los principios solo podrán obligar a las partes cuando se cumplan, además de lo expuesto, dos requisitos adicionales. En primer lugar, las partes intervinientes en el contrato deben haber escogido los principios en calidad de norma aplicable en su relación contractual. Es muy importante, no citarlos ahí en el contrato, no. Que quede claro en el contrato que las partes, ambas de mutuo acuerdo, han decidido que esa norma de UNIDROIT sea la que regule la compraventa internacional que están suscribiendo. Y en segundo lugar, que la elección expuesta tendrá que respetarse necesariamente por la legislación del Estado que regula el procedimiento que llegue a darse, si se llega a dar alguna vez, entre las partes. Asimismo, a pesar de que no lleguen a cumplirse los requisitos que hemos indicado, que acabo de indicar, los principios de unidad serán de aplicación indirecta al vínculo contractual existente entre los intervinientes en el contrato cuando el órgano decisor los utilice para llevar a cabo una interpretación o, en ese caso, complementar la ley nacional aplicable en materia de contratos. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Es un tema, bueno, que lo estamos viendo como una pincelada, pero es un tema complejo. No sé si Elisa, Olga, Diego,
los que estéis conectados online en este momento, tenéis alguna duda sobre esto. Bueno, hola. Hola, Olga, ¿qué tal? Hola. Yo para que no hable solo, perdón. Yo te lo agradezco. No, a mí esto me es muy espeso y más, Lo entiendo. bueno, así leído es muy... A ver, mira, te explico. Al final, el tema este que estamos viendo del famoso Unidroit y todo esto, Unidroit, ¿vale? Imagino que tienes los materiales delante. El tema es que, como al final en el ámbito del derecho internacional privado, cada país hace lo que le da la gana, ¿vale? O sea, cada país hace lo que le da la gana. Y ahora que no nos escucha nadie, España es uno de los países que tiene peor fama en este sentido, y te lo digo por experiencia propia, porque yo he tenido que discutir y negociar contratos internacionales en el que la contraparte prácticamente me lo regalaba todo, siempre y cuando no sujetésemos el contrato a la jurisdicción española, para que veas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay un grupo, digamos, de expertos en París, además, que deciden hacer, si hubiera un gobierno mundial, ¿cómo nos gustaría que funcionase la compraventa internacional? Y entonces, partiendo de esa premisa utópica, un grupo de expertos se ponen a redactar cómo debe funcionar y cuáles son las reglas que deben regular la compraventa internacional. Ese es el quid de la cuestión. Y a partir de aquí, los tíos lo lanzan al mercado, por decirlo así, y las organizaciones internacionales, y ahí sí que podemos hablar de la OCDE, de la ONU, del GATT, es decir, una serie de organismos internacionales, toman ese modelo y lo promocionan entre sus Estados miembros. Es cierto también que esto, de unos años para aquí, ha entrado en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo los países asiáticos, estoy pensando en China, India, Indonesia, Singapur, etcétera, en tanto en cuanto ellos han entrado también en el comercio internacional, dicen, bueno, pero es que estas normas francesas, no francesas, o sea, internacionales, pero tal, tienen un regusto muy occidental, tienen un regusto muy europeo, muy occidental. Nosotros no nos sujetamos a esto. Entonces, bueno, es verdad que son unas normas que nadie te impone, que dependen de la voluntad de las partes, pero también es verdad que han tenido una cierta contestación, sobre todo por parte de los países asiáticos ascendentes, quienes a su vez están promoviendo modelos alternativos respecto a la negociación internacional. ¿Esto significa que el UNIDROIT ya no lo usa nadie? No, sigue teniendo un peso muy específico, muy importante y además inspira a normas de muchos otros países, pero evidentemente tiene contestación. No sé si con esto que te explico te ayuda a entenderlo un poquito mejor. Sí, pero entonces para Vale. los países, por ejemplo, occidentales que quieren hacer negocios con todo el mercado, con el mercado asiático. Mira, lo primero que tienes que fijar o establecer es, hay dos cosas, ¿vale? Que son la Lex Fori y, o sea, tienes que discutir en qué país, qué jurisdicción va a ser la competente y luego tienes que discutir qué ley vais a aplicar. Esos son los dos factores clave. ¿Vale? Entonces, lo que te permiten estos mecanismos que estábamos explicando, en cierto modo, es agilizar la negociación. ¿Vale? Porque, por ejemplo, pues ¿en qué país lo vamos a discutir? Empresa, yo qué sé, italiana negociando con empresa china. ¿Vale? Ostras, si yo le digo al chino que esto lo voy a negociar en Italia, me va a decir que tururú. Y si yo soy italiano y el chino me dice que esto lo vamos a negociar en China, me van a decir tururú. Oye, mira, pues ¿sabes qué? Buscamos un país que nos quede medio camino, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a decir someterlo a la jurisdicción, yo qué sé, de Singapur, por ejemplo. O lo vamos a sujetar a la jurisdicción estadounidense, que nos quede lejos a los dos por igual, por ejemplo, ¿vale? Pero eso solamente sería el país. Luego vamos a discutir qué ley le vamos a pedir al juez de ese país que lo regule. ¿Vale? Y entonces ahí es donde entra el juego este del UNIDROIT y es uno, pero hay montones de otras normativas del CIM, ¿vale? Que es la Convención Internacional de Mercancías, las de la ONU, es decir, y cualquier otro tipo de jurisdicción. Y entonces vamos a ver, porque a lo mejor podemos decir, oye, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a discutirlo esto en Estados Unidos, pero no vamos a aplicar ley americana, sino que vamos a aplicar UNIDROIT, por ejemplo. O esto lo vamos a discutir en México, pero vamos a aplicar ley estadounidense. Todo esto puede ocurrir, de hecho ocurre, ¿vale? E incluso te diré más, es posible que decimos, mira, pues esto no lo vamos a discutir ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ley estadounidense. Vamos a ir al tribunal, perdón, vamos a ir al Tribunal Internacional
de arbitral, perdón, al Tribunal Arbitral de París y que lo decidan unos árbitros que pagamos a medias con normas de equidad internacional, por ejemplo. Ese también es un mecanismo en las que se puede determinar o dirimir esto. Con eso te ayuda un poquito más. Tú dime, Olga, Sin... Sí, de acuerdo. ¿Que hoy estás solo en clase? Sí. Ah, vale. O sea, mira, para que veas, no hay absolutamente nadie en clase. Visión 360. Y bueno, Elisa se ha conectado y hemos estado hablando antes un ratito, pero bueno, a veces lo que ocurre pues es que, o sea, yo veo aquí unos logos, pero tenéis el micrófono cerrado y tampoco sé si alguien me está, sé que se está grabando todo lo que cuento, pero no sé si hay, ¿sabes qué pasa? Yo soy un tipo que necesito mucho vuestro feedback porque yo explicar el material así a palo seco, hombre, pues sí, ya lo ves, lo hago, vengo, lo explico, pero claro, yo no os veo la cara, yo no sé si estáis entendiendo esto, si esto es lo que tú dices, esto es un material muy espeso, me suena chino, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, bueno, no sé, no sé si me acostumbraré, la verdad, yo espero acostumbrarme o aprenderlo, no sé, o para de cara al año que viene tengo que innovar alguna forma de dar la clase distinta y hacer que todo esto sea más ameno, pero te soy sincero, me cuesta la verdad. No sé, vosotros desde casa, respecto, por ejemplo, yo sé que tú te has conectado un poquito más tarde, pero por ejemplo, antes con Elisa, respecto al tema de la fiducia, os he hecho este esquema. ¿Tú lo ves bien ahora? Sí, sí lo veo. Vale, no sé si podrás recuperar la sesión anterior. También, si tienes alguna duda de la fiducia o lo que sea, intenta esquematizarlo porque también es muy, muy espeso, sobre todo porque, como os decía, es un tema que, por ejemplo, en el derecho español, pues directamente no está previsto, no está regulado y para algunos autores es directamente ilegal. Entonces digo, ostras, como es algo que nos viene muy de lejos, de extraño, digo, déjame hacer este esquema para que se entienda un poquito, ¿no? Pero bueno, ya te digo, si de cara a la semana que viene tú repasas la clase y dices, Antón, esto no lo acabo de entender, pues muy probablemente esté solo aquí, con lo cual, con toda libertad, tú me preguntas. O sea, te diría que intentemos girarlo al revés. Esto es como una clase particular. Ay. Sí, yo cuando recupere la clase, cuando la cuelgue en la grabación, ya me lo miro. Vale, perfecto. Pues oye, es que no sé qué prefieres que hagamos. ¿Prefieres que terminemos la clase aquí o prefieras que me mete a leer los casos prácticos y los comentamos? Yo lo que tú me digas. Bueno, que también hay más compañeros conectados. Sí, pero te das cuenta que no hablan. Ya. Yo por mí, si puedes comentar los casos, y Vale, sí, pues por mí sí, sí. claro que sí. Pues vamos allá. Con todo el cariño, pero, o sea, tú sabes que como yo nos veo la cara, pues puedes estar conectado y como digo yo con todo el cariño, a lo mejor estar viendo en la tele el Netflix con los cascos. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, claro, pues bueno, es un poquito esto que decíamos que dices, ostras, ¿y ahora cómo sé yo que realmente están aquí siguiendo la clase o no? Yo te agradezco un montón, de verdad, el feedback y la oportunidad bueno, de poder, de poder hablar con alguien estas 3 horitas. Vale, pues mira, si te parece, nos metemos ya en lo que es el tema de la fiducia. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Ves? Encantado. Así te pongo cara, Olga. Un placer. Un placer. Vale. Pues mira, espera, así ajustamos mejor la pantalla. Mira, pues vamos a ver el caso práctico que teníamos de la fiducia, los casos prácticos de hoy. Vamos allá. Mira, lo leo. Dice, Beatriz, después de varios años de estudio, ya solo tiene pendiente para finalizar el grado en Derecho confeccionar el trabajo de fin de grado y posteriormente defenderlo ante un tribunal académico. Siempre ha reconocido que la rama de índole jurídica que más vocación la ha generado en sus estudios ha sido la civil. Por ese motivo ha elegido, junto con su director de trabajo fin de estudios, un tema de índole fiduciario. Quiere investigar sobre el fideicomiso inter vivos, sus categorías y si en España se permite la constitución de fundaciones de interés familiar. En base al anunciado que se pide, dice, ¿puede explicar? ¿Sabes qué pasa? Que claro, yo veo ese caso práctico y es que es muy teórico. Es decir, caray, la gracia de la fiducia sería que te pusieran un caso práctico precisamente en el que tú lo puedas ver en práctica, no que te hablen así en teoría. Entonces, ahora voy a leer esto, pero, por ejemplo, para que veas qué sentido puede tener una fiducia, ¿vale? Imagínate que tú
tienes un capital, ¿vale? Tienes un dinero y quieres invertir ese dinero, ¿vale? Pero te da miedo, pues arruinarte, no quieres estar tú al frente de un negocio, etcétera. Y entonces, ¿qué haces? Tomáis varias personas, ¿vale? Y constituís una fiducia, ¿vale? Es decir, constituís como un patrimonio separado, para que se entienda, de tu propio patrimonio, ¿vale? Espera, te voy a poner aquí el esquema de la pizarra para que lo veas mejor, ¿vale? Es decir, tú que eres el fiduciante, ¿vale? Que eres el rojo, decides coger un dinero tuyo y lo pones aquí, ¿vale? Y este dinero se lo das a administrar a un fiduciario, ¿sí? Es decir, un administrador de tu dinero. Pero ese dinero ni él se lo pone en el bolsillo ni está en tu bolsillo. Tiene como un patrimonio, o sea, tiene una entidad aparte, ¿vale? Y con ese dinero se hace una inversión. Es decir, esa operación que tú has hecho de traspasar el dinero no puede ser indefinida. Tiene que tener un límite. Puede ser por 6 meses, por 1 año, por 5 años. En Francia, por ejemplo, la ley te dice máximo 99 años. ¿Vale? En el sistema anglosajón son máximo 90 años. O sea, tiene que tener una limitación en el tiempo. ¿Vale? Y esto puede ser revocable o irrevocable. Depende. Depende de lo que tú decidas. Y tú das esto. Y dices que mientras eso vaya funcionando, el dinero que esto genere se lo des a un determinado beneficiario. Que puede ser una persona distinta. Puede ser tú, pero puede ser también alguien distinto de ti. ¿Sí? ¿Esto qué sentido tiene el tema del beneficiario? Pues, por ejemplo, hay mucha gente que para la universidad de sus hijos, ¿vale? ¿Qué hace? Ponen el dinero, lo dan a un fondo de inversión, que es quien le gestiona ese dinero por X años, y con la rentabilidad que les da el fondo, va directamente a los hijos para que los hijos se paguen la universidad. Porque haciéndolo así, por ejemplo, en Estados Unidos, esto no tributa o tiene una bonificación del 99% en la tributación. Mientras que si ese dinero tú te lo quedas en el bolsillo tuyo y lo inviertes tú y el rendimiento que sacas, a ti te lo van a cobrar el IRPF al 25%, por ejemplo. ¿Vale? Ese es el sentido que tiene esto, por ejemplo. ¿Vale? Cuando tu hijo acabe la universidad, oye, pues el dinero lo recupero y lo vuelvo a tener yo en mi bolsillo, por ejemplo. Y entonces lo meto en otra fiducia distinta. Esto que te estoy explicando, desgraciadamente en España no funciona así, no está previsto así. Lo más parecido que tenemos en España a esto que te cuento son las fundaciones. ¿Vale? Que evidentemente una fundación, uno de sus principios básicos es que no está para beneficiar al propio que la crea, sino para beneficiar a terceros, ¿vale? Para ayudar a otras personas, cumplir lo que se llaman fines de interés general, ¿vale? Ahora, pero yo quería explicarte primero el esquema para que ahora cuando leamos esto, porque es decir, es que si no te pone un ejemplo, pues ¿cómo se va a entender? ¿Vale? Vamos al caso. Dice, bueno, dale el caso. Dice, ¿puede explicar en el trabajo qué implica el fideicomiso intervivos? Pues es como volver a leer el temario. Te dice, el fideicomiso intervivos se entiende como aquella relación de carácter fiduciario. Vuelvo a decir, ¿y qué es una relación de carácter fiduciario? Pues una relación de carácter fiduciario no es nada más que yo te cedo a ti un patrimonio mío para que lo administres. Eso es una relación de carácter fiduciario. Yo lo comparo, no sé si tú eres muy de Biblia o no, ¿vale? Yo prácticamente, yo soy joven, pero todavía en mi época mi abuela estas cosas me las contaba. La parábola aquella que dicen de los talentos, ¿sabes? Aquello que Jesús pilla a 3, ¿no? Y dice, oye, a ti te doy tantos talentos, a otro tantos talentos y a otro tantos talentos. Hay uno que coge el dinero, lo entierra y así cuando el Señor se lo pida dice, no, mira, ves, aquí tengo los talentos enterrados. Hay otro que va, los gasta y lo pierde, ¿vale? Y hay otro que va, lo invierte bien y lo devuelve y dice, mira, y te devuelvo lo que me has dado y con ganancias. Pues esto de la fiducia es lo mismo. Es decir, tú te fías de otro para que gestione un patrimonio tuyo. Pero en el momento en que se lo cedes, el patrimonio deja de ser tuyo. Tampoco es suyo. El patrimonio como que se independiza. Y en todo caso, lo único que tienes tú es un derecho de recuperarlo pasado un tiempo. Pero mientras tanto, tú lo que recibes solamente es el beneficio que ese patrimonio genere. Vale. Pues bueno, eso es básicamente lo que dice, ¿vale? Que es, pues eso, una relación de carácter fiduciario que se emplea en la planificación patrimonial creada a lo largo de la vida del fideicomitente, es decir, a lo largo de la vida tuya, del rojo, digamos, del que tiene el dinero, ¿vale? Y que su característica fundamental es que esto tiene un plazo fijo en el que se crea el fideicomiso y que puede suponer la distribución de beneficios, de activos a un beneficiario tercero durante la vida de este, ¿vale? Este tipo de fideicomiso implica que la persona física o jurídica
pueda disponer de determinados bienes de su propiedad a favor de un propietario fiduciario, es decir, a favor del administrador este de aquí, del... Dale, que no hablaba contigo, con Siri, se ha activado la Siri. ¿Ves? Este que tengo aquí en negro, el que pone aquí fiduciario, ¿vale? Esto a favor, o sea, se cede a favor de este, que será quien tenga que administrarlos y en todo caso disponer de ellos en beneficio de una o varias personas. Esta disposición se efectuará por un tiempo limitado mediante el título de constitución y dentro del plazo máximo que determina la legislación aplicable. Uy, perdón. He puesto algo aquí. Vale. Se caracteriza por constituir un patrimonio de afectación distinto, lo que te decía, ¿ves? Tiene una entidad distinta, ¿vale? O sea, tiene como... No tiene propiamente... O sea, nuestro conocimiento, digamos, jurídico español nos lleva a pensar que tiene personalidad jurídica propia, pero no tiene personalidad jurídica propia. Es más parecido a lo que en derecho mercantil se llama una cuenta en participación, para que me entiendas. Es decir, es como un epígrafe de contabilidad distinto, ¿vale? Pero no tiene personalidad jurídica propia. Así como, por ejemplo, cuando muere alguien hasta que no se acepta la herencia se dice que tiene personalidad jurídica propia, la herencia yaciente. Aquí no hablamos de una herencia yaciente. O sea, no llega a tener personalidad jurídica propia. No llega a tener un CIF propio en Hacienda, para que se me entienda, ¿eh? Tendrá el CIF del fiduciario, del administrador, pero no serán bienes del administrador. Eso es algo, insisto, que el derecho español no acaba de entender bien, ¿vale? Se caracteriza, por tanto, por constituir un patrimonio de afectación distinto y debidamente separado del patrimonio del fiduciario, ¿vale? El cual no responde por las deudas del fiduciario que sean anteriores. Asimismo, para poder disfrutar de una plena personalidad jurídica, el fideicomiso se ha de poder constituir con una función de interés particular o familiar con una duración temporal que evite objeciones históricas vinculadas a la propiedad. Es decir, lo que nos está diciendo es, oye, en ningún caso esto es para siempre, porque si tú lo fijas para siempre, entonces ya no es un fideicomiso, es un censo, es una compraventa es una transmisión de la propiedad, es otra cosa. El fideicomiso, sobre todo, lo importante que tiene es una limitación temporal, ¿vale? No obstante, hay que tener en cuenta que un fideicomiso inter vivos supone un fideicomiso en vida. Es muy importante que siempre es en vida del fideicomitente, el cual permite que el propietario emplee los activos beneficiándose, por tanto, del fideicomiso durante la vida del fideicomitente. Así, cuando el fideicomisario fallezca, los activos tendrán que distribuirse por el fideicomisario a los distintos beneficiarios. Es decir, cuando el rojo, que era el propietario inicial, se muere, este no puede continuar gestionándolo. Está obligado a transmitirlo a los beneficiarios, quienes sean, que este haya establecido que son beneficiarios. ¿Vale? Es decir, el fideicomiso que estamos estudiando solamente es posible en vida de este, porque es el propietario original, claro. Esto es importante porque lo distingue de la figura del fideicomiso testamentario que sí existe en España y que viene del derecho romano. ¿Vale? Entonces, vamos a la... Dime, perdón. Entonces hay dos tipos de fideicomiso, el inter vivos, que es el que me estabas explicando, y el testamentario. Correcto. Lo que pasa es que el testamentario no es objeto de estudio en este temario ni en esta clase, ¿vale? Porque el testamentario viene del derecho romano y sí es válido en España, sí existe en España, ¿vale? Mientras que el que estamos viendo inter vivos en España no está contemplado. No está previsto, no está contemplado. No es que sea directamente ilegal, sino que es como paralegal. El problema es que muchas de las soluciones, por decirlo así, que en el ámbito internacional se utilizan, en España directamente se consideran delito. Entonces, claro, es como la única posibilidad de algo parecido a un fideicomiso en España propiamente es una fundación que tiene persona jurídica propia y ya, bajo mi punto de vista, no cabría meterla ahí dentro, ¿no? Aunque hay muchos autores que, bueno, que sí, que lo meten en calzador, pero es que una fundación es una entidad de interés público que tiene... es otra cosa, vamos, ¿vale? Entonces aquí nos habla de las categorías de fideicomiso y dónde se regulan en el derecho español. Entonces, bueno, básicamente de categorías de fideicomiso hay dos, como te decía, el revocable y el irrevocable. El fideicomiso revocable, básicamente, lo que viene a decir es que en ciertas condiciones, yo como fiduciante, ¿vale? Puedo ir al fiduciario y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Déjalo, me devuelves lo mío y tú te vas para allá, ¿vale? Y ojo, no estoy hablando de que tú creas que el fiduciario lo hace mal, porque si el fiduciario lo hace mal, siempre lo puedes despedir.
Pero lo que puedes hacer es cambiarlo por otro, pero no deshaces la fiducia. O sea, tú puedes cambiar de gestor de la fiducia, pero la fiducia existe. En cambio, cuando el fideicomiso es revocable, directamente te puedes cargar y recuperar lo que es tuyo. ¿Vale? Mientras que el irrevocable, en el momento en que lo has entregado, para el plazo que lo hayas entregado, te lo comes. En todo caso, tú puedes cambiar de gestor. Puedes decir, que este tío lo hace fatal, está perdiendo todo mi dinero y mis propiedades, o ha metido mano en la caja, lo cambio. Eso sí, pero eso no lo hace revocable. Simplemente estás cambiando un gestor porque el fideicomiso continúa existiendo. ¿Sí? Vale. Vamos, y entonces dice, claro, dice, el derecho español dice, ¿se regula en España estas figuras que te explico? Pues no. Y además es uno de los pocos países en nuestro contexto internacional, aquí dice europeo, pero la verdad es que en todo el mundo civilizado es uno de los pocos países que no tiene regulación del fideicomiso. No la tiene. Y además es raro, dice, porque claro, en otros sistemas legislativos parecidos, como por ejemplo países latinoamericanos, Francia, Italia, etcétera, sí está regulado. Pasa que, como os explicaba antes, en el caso de Latinoamérica está especialmente regulado porque hay una influencia de Estados Unidos brutal. Es decir, no, o sea, ahí la influencia no les viene de Europa, sino que justamente les viene el sistema estadounidense, ¿no? Dice, y por último, ¿no? Dice, ¿puedes explicar si la legislación actual en España permite la constitución de fundaciones de interés particular o familiar? Y la respuesta es que no. Así de fácil. Es decir, la ley, en este caso la ley de fundaciones española, ojo que en Cataluña tenemos una ley propia de fundaciones, pero también es lo mismo que la española. Bajo ninguna tesitura, ni posibilidad, ni opción de crear a fundaciones o fiducias, porque es como lo asimula aquí, de interés particular o familiar, es decir, que te vayan a beneficiar a ti o a tu familia. Toda fundación en España que se crea es de interés general, tiene que perseguir el interés general y beneficiar a algún aspecto del interés general. Es más, si se descubre que una fundación está siendo utilizada para beneficiar el interés particular, pues evidentemente esto es motivo digamos, de control por parte de la administración, actuaría el llamado protectorado administrativo y tomarían el control de la fundación, sin perjuicio de los daños y perjuicios y la responsabilidad que tuvieran que responder los patronos, ¿vale? Porque las fundaciones solamente pueden ser de interés público. ¿Vale? Como siguiente caso práctico, vuelven con el rollo este del trabajo fin integrado, y dice que es factible la visión facilitada sobre la definición, vacío, referencia, tal. Considera que debe contemplar referencias a países vecinos, tal. Y entonces, básicamente, te preguntan que cómo lo tiene regulado Andorra, ¿vale? Dice, te dicen cómo lo tiene regulado Andorra, y entonces te preguntan la pregunta 1, madre mía. Es que de verdad, es que esto no se lo han mirado. O sea, han hecho aquí un caso práctico. Tú estás leyendo el caso práctico 18, ¿tú lo has visto? Es que te dice peras y responde manzanas. O sea, es que no tiene ningún sentido. Te pregunta por el andorrano y luego, me la pregunta uno sin venir a cuento, te dice que qué pasa en Francia. Pues bueno, evidentemente ya te lo respondo yo, que sí, que en Francia existe un fideicomiso. Ya. O sea, en Francia es válido el fideicomiso, lo que pasa es que, bueno, básicamente existe un registro público en el que los fiduciarios, es decir, los que sean gestores de fideicomisos, tienen que estar inscritos, tienen que hacerse en escritura pública, tienen que estar controlados por la administración, tiene que delimitar la escritura pública qué bienes se ponen en administración. Hay el tema de determinar obligatoriamente el tiempo máximo, que son 99 años en el caso máximo, la misión, cuáles son los poderes, es decir, hay que determinar muy bien qué es lo que se persigue, ¿no? ¿Y qué es lo que responde el patrimonio fiduciario? Pues volvemos a decir, el patrimonio fiduciario responde respecto a las deudas de la propia actividad. Es decir, si con el dinero que tú has puesto en la fiducia, yo qué sé, alguien monta, por decir algo, compran una franquicia de McDonald's, ¿vale? Y la franquicia va muy mal y por culpa de eso pierden dinero, pues la fiducia responderá del dinero que se pierda con ese negocio, pero no responderá la fiducia ni de las deudas personales que tenga el fiduciante, ni de las deudas personales que tenga el beneficiario, ni incluso de las deudas personales que tenga el administrador, el fiduciario. Solamente responde por su propia actividad. En ese sentido está protegido. ¿Vale? Solamente respondería, ojo, de las deudas del fiduciario o del fiduciante o del beneficiario si se demuestra que todo esto se ha hecho con la voluntad de hacer un fraude. Es decir, que tú has constituido la fiducia para sustraer bienes
a una ejecución, digamos, de una deuda, ¿vale? Entonces dice, cuidado porque si evidentemente hay un fraude, entonces se levanta el velo, por decirlo así, y se va contra la fiducia, pero por lo general no es atacable, ¿vale? Y finalmente te dice, ¿no? ¿Dónde se regula el fideicomiso? Bueno, hay una ley que aprobó en este caso el gobierno andorrano, un reglamento que regula el registro de prestadores de servicios y fideicomisos en Andorra y que la verdad es que tiene un criterio, un mecanismo de funcionamiento muy parecido a lo que es el resto de países occidentales respecto al funcionamiento del trust. Es decir, a diferencia de España, sí pueden existir estas fundaciones de carácter familiar y por lo tanto lo que se te pide a nivel andorrano, ¿vale? Básicamente es que haya transparencia. Es decir, que si tú haces todo esto, esto no sea, por decirlo así, una merienda de negros, algo que tú tengas ahí escondidas, sino que, pues, que la agencia tributaria andorrana tenga acceso, que los tribunales andorranos tengan acceso, que el Ministerio de Hacienda andorrano tenga acceso, que Fiscalía andorrana tenga acceso, es decir, que haya la defensa del interés público por delante de todo. Y esto, vuelvo a decir, esto no es por una actuación que digamos, ay, mira a los andorranos, que gente tan maja, ¿no? Que tienen un interés especial en esto, sino que básicamente los andorranos, ¿por qué lo hacen? Los andorranos lo hacen porque estaban en la lista negra de países como paraísos fiscales. Entonces, hacer esto es un requisito que en este caso les impone la OCDE, además también de otras organizaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, para evitar salir de la lista negra de paraísos fiscales y, por lo tanto, poder funcionar a nivel empresarial como otro país que hace competencia fiscal, pero no paradiso fiscal. No sé si con esto te ha ayudado un poquito a entender. Sé que los casos prácticos no ayudan, ya te lo digo ahora, pero como mínimo, bueno, no sé, tú me dirás si más o menos te ha quedado un poquito más claro esto del fideicomiso, ¿vale? Y respecto a la última, lo que sería lo que hemos estado viendo ahora del Unidroit, etcétera, a ver si nos plantea algún caso de verdad o qué es lo que nos plantean. Porque el caso práctico 19 dice... Ostras, otra vez lo mismo. No, es que, a ver, no es que no quiera hacer las prácticas, ¿eh? Pero tú lo ves. O sea, es que no es una práctica. Es comprensión lectora. Quieren que repitas lo que hemos explicado en el caso, o sea, en la teoría. Es todo teórico. No hay ni un caso práctico. Que expliques qué implica adoptar y aplicar la Convención sobre contratos de compraventa internacional de mercancías. Pues que hay pues que lo que hemos dicho, que eso implica tener una normativa uniforme que permite que los compraventas desde varios países pues se regulen de forma uniforme. Ya está, es que no tiene perdón, pero es que no tiene chicha. Que expliques cuándo resulta de aplicación y qué plazos fija. Bueno, esto es un poquito más interesante. Resulta de aplicación cuando los dos países que intervengan en la compraventa, las empresas de esos dos países sean parte del tratado. Cuando haya normas de derecho internacional privado que así obliguen a aplicarlo, ¿vale? O cuando se haya acordado por las partes que lo iban a aplicar. Y en este caso sí que es verdad que el plazo de prescripción que se fija es de 4 años, sin perjuicio de que se puedan dar prórrogas, que normalmente las prórrogas son de 1 año. Pero todo esto lo hemos explicado también bueno, ya estabas tú conectada, con lo cual es que tampoco no... ¿Vale? Y que qué supone la aplicación y normas son los objetivos, qué instrumentos se utilizan. No sé. Me parece de verdad, ¿eh? Pues bueno, básicamente que la idea es facilitar la utilización de mecanismos electrónicos, que no hace falta ya enviar por baliza internacional contratos firmados por ambas partes y cruzar contratos, sino que las firmas de contratos realizadas internacionalmente, los emails que se envían en las negociaciones forman parte integrante e interpretativa de los contratos. Eso tiene lógica, insisto. Tú imagínate que eres una empresa situada aquí en Tarragona y que estás comprando en Singapur. Y para firmar el contrato, ¿qué vas a hacer? Vas a coger en correos un sobre de estos de burbujitas y se lo vas a mandar a Singapur para que te lo firmen y te lo devuelvan y entonces, solo entonces vas a hacer el pago, tal, no. Entonces, esto básicamente lo que intenta agilizar, pues que hoy en día puedes hacer firmas electrónicas y que si te mandan un mail diciendo esas son las condiciones, aceptas y tú contestas, ok, acepto, pues eso ya te vincula y te obliga, ¿vale? Sin necesidad de andar firmando contratos. Porque esto es básico, insisto, respecto a las normas internacionales porque si no es que no habría forma humana de hacer negocios, ¿vale? Entonces,
Bueno, pues es eso. ¿Y bajo qué criterios y bajo qué principios? Oiga, pues principio de no discriminación, principio de neutralidad a la hora de establecer estas normas y principio de equivalencia funcional. Es decir, pues eso, que las normas estén equilibradas y que realmente sean útiles. Es básicamente esto lo que se persigue, ¿no? ¿Vale? Y respecto a lo que nos pregunta en el caso 20, que ahora es cuando hace nada, una pequeña pincelada de las normas de derecho internacional privado y del UNIDROIT, nos pregunta, ¿no? Que si se puede regir por normas de derecho internacional privado un contrato y que de hecho sería aplicable y que qué vías. Claro, claro que se pueden aplicar normas de derecho internacional privado, evidentemente, porque eso, en primer lugar, depende de lo que quieran las partes, que van a ser las que decidan qué norma se aplica, y las partes van a decidir en qué país se sujeta la decisión de una eventual controversia y qué ley o qué normas van a aplicar en caso de controversia. Y en caso de que todo esto no se aplique, pues al final dependerá, que esto no lo pone aquí, que eso es lo que ya tiene más cojones, con perdón, que es, y si no se ponen de acuerdo, y si eso no lo han previsto en el contrato, entonces ¿qué se aplica? Pues mira, aquí sí que yo te explico. Cuando ocurre esto, depende de quién demande a quién. Porque la normativa en Europa, porque aquí sí hay un reglamento de la Unión Europea, que es el reglamento Bruselas I y Bruselas II, lo que te dicen es que hay que aplicar la norma de la ley del que tú demandas y demandar en el país del demandado. ¿Vale? Pero, claro, esa es la norma que hay que aplicar. Pero luego puede ser que tú vayas al país del demandado y si el país del demandado no está dentro de la Unión Europea, ¿qué haces? Entonces habrá que aplicar la norma del país al que tú has demandado porque tu derecho internacional privado te obliga a hacer esto. Este tema ya es más complicadillo, ¿eh? O sea, no. Por eso no entra el material. Simplemente te lo. Pero claro, hombre, yo entiendo que es importante como mínimo abrir la vía o abrir la opción. ¿Vale? Y bueno, y ahora veo que me pregunta otra vez qué son los principios del UNIDROIT y cuáles son sus características. Y dale, pues el UNIDROIT es una codificación no vinculante con la idea de hacer unas normas neutrales que todo el mundo pueda aplicar sin sentirse discriminado, pero que a su vez dependan de la voluntad de la gente de quererlas aplicar. Nadie te obliga a aplicar las normas del UNIDROIT. Simplemente intentan ser unas normas que facilitan los negocios internacionalmente. Que es cierto que entre los países occidentales es bastante habitual entre sus empresas que los usen, pero como no es obligatorio y en los últimos años ha habido muchos países, sobre todo en la zona de Asia, que te dicen que por ahí, que se acabó y que ellos pasen del UNIDROIT porque es un instrumento occidental. ¿Vale? Y este sería un poquito el régimen. Y te vuelvo a decir que ¿cuándo pueden ser obligatorios los principios del UNIDROIT? Pues los principios del UNIDROIT van a ser obligatorios, vuelvo a decir, cuando las partes voluntariamente así lo hayan acordado, o bien cuando las partes hayan acordado someterse a la ley de un país que a su vez internamente en su propia ley nacional ha decidido integrar los principios del UNIDROIT en su ley aplicable. Ya está. Pero fíjate, o sea, los casos prácticos no dejan de ser un puñetero resumen del temario, no son casos prácticos. Entonces, claro, aquí el caso práctico habría sido que decir, una empresa española Sita en Sevilla resulta que ha vendido unos productos a una empresa marroquí, Sita en tal, que a su vez ha vuelto a vender ese producto a una multinacional de no sé dónde. Y hay un incumplimiento del contrato por no sé quién y tal. ¿Cómo se aplicaría? Eso es un caso práctico. Pero claro, eso no lo es. Bueno, entiéndeme que para vosotros mejor, porque al final pues te cae una pregunta así en el examen y hay que pensar menos. Pero claro, es que también se aprende menos. Que no tiene. Pues bueno, no sé qué decirte, Olga, la verdad, salvo que darte las gracias No, por todo. Es que. te quería comentar que me ha llamado la atención esto Sí, que has dicho, que los mails tienen validez para interpretar el contrato. totalmente. ¿Pero por qué? Porque queda escrito. Porque, por ejemplo, si lo hablamos a viva voz, no. Se pueden grabar las conversaciones y también tiene validez. Hay libertad de prueba. De hecho, cuando te llaman estas compañías telefónicas para venderte la moto y le dicen, le informamos que por razones de calidad la grabación está, o sea, la conversación está siendo grabada, es porque eso tiene plena validez jurídica. En todo el mundo, además. ¿Y si, por ejemplo, los mails contradicen al contrato firmado? Bueno, pero es que el contrato lo que hace es una novación. Es decir, lo que manda siempre es el contrato firmado. Los mails se pueden utilizar cuando hay una laguna en el contrato. Tú imagínate que hemos estado discutiendo algo en el contrato y al final se nos olvida y no lo ponemos. Y entonces
yo te digo, oye, que habíamos dicho y tú me dices, ah, pero como no entró en el contrato, y yo digo, hombre, pero lo habíamos hablado en el mail y tal. Entonces, cuando el mail tiene peso. Es cuando el correo tiene peso. Claro, si tú y yo hemos discutido algo por mail, pero luego en el contrato hemos escrito otra cosa y hemos firmado otra cosa, a ver, lo que manda siempre es lo final. Pero es verdad que el mail puede servir para interpretar el contrato. Porque hemos escrito esto, pero claro, el juez puede no saber por qué lo hemos escrito de esta manera. En cambio, si se aportan los mails, sirven para ayudar a interpretar el contrato. Porque el juez lee los mails y dice, ah, vale, al final lo escribieron así, porque fíjate, habían estado hablando entre ellos de que esto tal o con lo cual o lo demás allá. Pero esto no solamente en los contratos internacionales, también en España, ¿eh? Aquí en contratar entre dos empresas. Vamos, yo te diría que he ganado unos cuantos casos gracias a los mails. Pero además es que es como muy excusa de mal pagador, ¿sabes? Es que no estaba en el contrato. Oye, pero aquí hay 4 o 5 mails que nos hemos cruzado hablando del tema. ¿Vale? Y entonces es muy típico que pongo la demanda, les pido no sé qué, el otro se opone diciendo que esto no salía en ningún sitio, aportas los mails y entonces ante el juez, claro, los ves así como... Es que hay cosas que a veces, que no es culpa del compañero abogado que lo lleva, sino de que el cliente te miente, ¿vale? Porque tú le dices al cliente, oye, ¿esto es todo? Sí, 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 el contrato es todo. Y luego vas al juicio y te encuentras que la otra parte, para pum, te saca unos mails y te saca los colores. Pero bueno. Dime más cosas, venga. Aprovéchate, aprovecha que hoy tienes clase particular. No, no, es que me ha llamado la atención esto de los mails porque trabajo en contratación pública, contratación Vale. administrativa pública. Sí. Y los mails no, nada, todo lo que no esté notificado y con, digamos, con acuse fehaciente de Recibo. recibo, nada. Cuidado, porque ¿sabes qué pasa? Que el procedimiento de contratación pública es un procedimiento reglado. ¿Vale? Es decir, está regulado por la ley y lo que no se ajuste al procedimiento marcado por la ley es nulo. Exacto. ¿Vale? Aún así, hay jurisprudencia de algún tribunal contencioso administrativo, ¿vale? Que dice que en ejecución, no en negociación, pero en ejecución del contrato, las instrucciones dadas por la administración vía email generan responsabilidad en la administración. Bueno, y en el tercero. Sí, claro, o sea, no. Por eso lo digo, que sí que el mail también tiene cierto peso, pero es verdad que el ámbito administrativo es un ámbito reglado, entonces prima el principio de legalidad. Muy bien. Pues nada, sigamos, yo con toda libertad, tú sigue disparando y aquí seguimos No, dándole. ya estoy. Bueno, pues oye, un placer y te digo, de cara a la próxima semana, si aquí no viene nadie y digamos el nivel de participación es este, yo te invito a que conectes la cámara y podamos ir debatiendo, o sea, no tanto así en plan leer y tal, sino en plan compartir. Si ves, a ver, yo soy consciente de que los alumnos que estáis en esto estáis trabajando y esto es una mes a mes, ¿no? Es una cosa que te lo digo porque si tú ves que en la medida posible has podido leer el material. Claro, a la hora de explicarlo yo ya no es venir aquí a leer el parrafón, sino venir a resolver dudas, a poder ampliar información, como tú veas. Yo sé que esto requiere más implicación por tu parte y que no tienes ninguna obligación, ¿eh? Que si por lo que me dices, oye, Antón, no me va bien, pasa nada. O sea, esto no te marca negativo en nada, simplemente te digo a efectos de que puedas aprovechar más, sacarle más jugo a la clase. Muy bien. Pues bueno, pues nada, muchas gracias. Yo, aunque terminemos antes, dejo la clase aquí ya. ¿Vale?